Si te sientes agobiado por tantos problemas y golpes de la vida, es momento de escuchar Restaurando Vidas, alimento espiritual para tu vida. Si te sientes oprimido y esclavo de los problemas, sé oidor y hacedor de la palabra. Libérate escuchando Restaurando Vidas con el pastor Juan Manuel Cuba. Restaurando Vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra que trae luz a los corazones, iluminación a las vidas, a las mentes, a los entendimientos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú traes revelación de tu palabra y el entendimiento, Señor, crece en nuestros hermanos, en las vidas de las personas que están oyendo. Señor, atamos cualquier opresión, cualquier espíritu inmundo que se oponga a que la palabra de Dios corra y llegue a los corazones y a las mentes de mis hermanos que están oyendo el mensaje de Dios, que están oyendo la palabra, que están oyendo el día de hoy el mensaje del Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra correrá como ríos de agua viva. Traerá luz, entendimiento, traerá salud, traerá sabiduría. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bueno, el día de hoy vamos a compartir la revelación de la palabra del Señor y lo que el Señor tenga para decirnos el día de hoy. Cada uno de nosotros conocemos en el Antiguo Testamento a los profetas de Dios. Cada uno de nosotros conocemos a los profetas, hemos leído las Escrituras y hemos visto que los profetas del Señor estaban siempre operantes en el Antiguo Testamento, y aún en el Nuevo Testamento también vemos algunos profetas como por ejemplo el apóstol Pablo y muchos profetas más como Santiago, muchos profetas que la Biblia los menciona. Entonces, pero en el Antiguo Testamento vemos que los profetas tenían una connotación y ellos tenían que hacer algo o tenían que actuar de una forma. Y justamente el día de hoy yo quiero hablarles a ustedes acerca de el oficio del profeta, pero en el Nuevo Testamento, no como un oficio del Antiguo Testamento, sino lo que desarrollaba el profeta. Les explico ya para que ustedes lo puedan entender. En el Nuevo Testamento, la Biblia en Primera de Corintios capítulo 14, la palabra del Señor nos dice que todos nosotros podemos profetizar. Entonces, ¿qué cosa es profetizar? Profetizar es lo que hacía el profeta en el Antiguo Testamento, profetizar. Pero ahora dice que todos nosotros podemos profetizar. Ojo, atención a lo que les voy a decir. No está diciendo que todos nosotros tenemos el don de profeta. Pero sí dice la Biblia que todos nosotros podemos profetizar, o sea, realizar lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Y qué era profetizar? ¿Por qué Dios dice que todos nosotros podemos profetizar? ¿Qué importancia tenía el profetizar? ¿Qué importancia tenía el profetizar? ¿O qué connotación tenía el profetizar? Y justamente vamos a ir a unos pasajes de la Biblia para que usted aprenda lo que significa. La palabra profetizar tiene mucha implicancia, hay mucho allí, mucha revelación, mucho que escarbar, hay mucho que ver, mucho que explicar, mucho que enseñar referente a la palabra profetizar o a lo que significa la palabra profetizar. Pero yo quiero tomarla desde un ángulo que ustedes puedan entenderlos, de 1, 2, 3 ángulos, de tal forma que ustedes puedan aplicarlo rápidamente y que ustedes puedan vivir. Hace poco tiempo atrás, por ejemplo, un amigo agarró y me dijo: yo siempre quería una palabra cuando iba a las campañas. Es un pastor amigo mío, y él me dice: yo siempre iba a las campañas. El pastor Carlos, se llama él, es un bajito, ha venido a la radio algunas veces, y él me decía lo siguiente: pastor, me decía yo muchas veces conversando con él, él me decía, todo el tiempo yo buscaba que me profeticen a alguien, y quería, pero nadie me traía una profecía, nadie me decía esto, nadie me decía: pastor, tú vas a predicar, tú vas a llevar el mensaje. Nadie traía una palabra sobre mí. Entonces, ¿sabes qué hice yo? Cogí mi Biblia, agarré, la comencé a leer y comencé a profetizar sobre mí. Entonces, esa es una forma de profetizar. Agarrar la palabra, tomar la palabra y declararla. Esa es una forma de profetizar. La palabra profetizar, que está aquí, primero vayamos al texto bíblico. Busquemos un momento, por favor, el libro de Primera de Corintios.
Primera de Corintios capítulo 14. Y leamos por favor el versículo 1. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahí está la palabra, ¿eh? Sobre todo que profeticéis. Ya nosotros hablamos en lenguas. Muchos de nosotros oramos en el Espíritu, oramos en lenguas, en otras lenguas. Y dice aquí la Biblia, dice: seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La Biblia dice que mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. No dice que uno no debe orar en lenguas ni hablar en lenguas, no dice eso. Pero dice que es mayor el profetizar. Entonces nosotros debemos aprender a profetizar en nuestra vida. ¿Sí? ¿Qué cosa es profetizar? La palabra profetizar, si usted tiene allí en su casa, puede anotarlo, puede escribirlo para que pueda, y recuerde que estas prédicas que estamos predicando aquí se repiten y usted puede volverlas a oír entrando a Facebook, Ministerio Yeshua. Allí usted puede otra vez nuevamente encontrar esta prédica para que usted la pueda revisar y para que usted pueda ser ministrado por esta palabra. Entonces, profetizar significa lo siguiente. Número uno, en el griego, la palabra en el griego original que se escribió esta palabra significa profeteuo. Profeteuo significa lo siguiente, significa predecir eventos. Lo primero que significa la palabra profetizar es predecir eventos. Entonces, cuando yo tomo mi Biblia y comienzo a declararla, cuando comienzo a utilizar mi Biblia, la agarro y, por ejemplo, yo quiero profetizar sobre mi vida en el Salmo 91. Cojo mi Salmo 91 y comienzo a declarar ese Salmo. Estoy profetizando. Si yo tomo ese Salmo que es el Salmo de protección y comienzo a declararlo sobre mi vida, estoy profetizando. Profetizar entonces también es predecir eventos. Por ejemplo, Jesús agarraba y predecía cosas que iban a suceder en el futuro. Le digo que la palabra profetizar tiene mucha implicancia y mucho entendimiento, mucho. Se puede coger de un ángulo, del otro, pero todo ello implica la palabra profetizar. Entonces es muy hermoso que nosotros aprendamos a profetizar. Que todos nosotros, Pablo decía a los corintios, todos ustedes deben aprender a profetizar. Entonces, predecir eventos, declarar la palabra. Por ejemplo, en el libro de Proverbios encontramos una profecía de una mujer que le dijo a su hijo, le dijo: esto hará el Señor contigo, esto hará. Y Lemuel, después de muchos años, dijo: profecía con la que me habló mi madre. Entonces, su madre estaba declarando sobre Lemuel, sobre el rey Lemuel, profetizando sobre él, declarando palabras de vida. Porque es importante que nosotros aprendamos a utilizar nuestras palabras para el bien, que nosotros aprendamos a profetizar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho profetizar sobre mi matrimonio. Me gusta declarar sobre mi matrimonio, que es un matrimonio fuerte. Me gusta profetizar sobre la iglesia, declarar sobre los hermanos, profetizar, impulsado por Dios, impulsado por el Espíritu Santo. Y justamente esa es una de las implicancias que tiene esta palabra profetizar. Número uno, entonces, es predecir eventos. Cuando usted predice algo, cuando usted declara, cuando usted profetiza algo sobre algo. Número dos es predecir eventos, hablar bajo inspiración. Y allí es donde muchos cristianos muchas veces están orando en el Espíritu, están en su tiempo de oración. Y el Espíritu Santo los lleva a profetizar, pero como ellos no saben, entonces se quedan allí y no profetizan. Mucha gente no lo hace. Yo, por ejemplo, en mis tiempos de oración, cuando estoy orando, estoy orando en el Espíritu, estoy orando en lenguas, estoy orando en el Espíritu, estoy orando en el entendimiento, porque la Biblia dice que debemos orar tanto en el Espíritu, tanto como en el entendimiento. Orar en lenguas como orar en lo natural. Entonces, muchas veces cuando estoy orando, de repente me sale una palabra y el Espíritu Santo, por ejemplo, a veces cuando me ha faltado provisión, yo estoy orando, y de repente el Espíritu Santo me lleva a profetizar y me hace declarar: viene dinero, viene dinero, viene dinero, viene dinero, viene dinero, viene. Y estoy solamente diciendo esa palabra: viene, 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 viene.
¿Qué estoy profetizando? ¿Qué es lo que está haciendo el Espíritu Santo? Está impulsándome a profetizar. Y esa es una de las mejores maneras en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, donde veíamos a los profetas que fluían bajo el don de profecía y a profetizar. Ellos profetizaban inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, esa es una de las mejores maneras como nosotros podemos profetizar. Usted puede también tomar su Biblia y profetizar en los momentos difíciles cuando no sienta inspiración del Espíritu Santo y declarar la palabra, también está profetizando. Pero no hay mejor forma que tomar mi Biblia o tomar la inspiración del Espíritu y que el mismo Espíritu nos impulse a profetizar. Y de pronto usted se llena del Espíritu y usted comienza en su casa a profetizar. Mis hijos le sirven a Dios, mis hijos son siervos de Dios, mis hijos aman a Dios, mis hijos. Y usted comienza a declararlo, usted comienza impulsado por el Espíritu Santo a profetizar, a profetizar, a profetizar. Oh, aleluya. Y cuando usted profetiza, o cuando usted declara inspirado por el Espíritu Santo, yo le aseguro que eso sucederá. Eso sucederá. El Señor dijo en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 36, Él dijo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. De ella daremos cuenta en el día del juicio. Porque por nuestras palabras seremos justificados y por nuestras palabras seremos condenados. Y Santiago, el hermano del Señor, Santiago, él habló mucho sobre la lengua. Él habló mucho y él dijo, el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Pero ahora, sin embargo, en Corintios, el apóstol Pablo dice que la boca se debe utilizar no para chismear, no para murmurar, no para criticar, no para maldecir, sino se debe utilizar para profetizar. Entonces, bajo inspiración del Espíritu Santo. Número 1, predecir eventos. Predecir, de comenzar a declarar lo que yo quiero ver ya hecho. Predecirlo, comenzar a declararlo. Ahora puede ser que el Espíritu te dé una inspiración y tú comiences a predecirlo, o al soltar una palabra para alguien. Eso también es profetizar. Eso también es profetizar. Tú, por ejemplo, agarras y está un día una hermanita agarra y me dice, pastor, yo me fui a una tienda y me senté allí y había, a un consultorio, me senté en el consultorio y de repente me dice, me vino algo a acercarme a esa mujer. Y me acerqué a esa mujer y le dije, dime, ¿tú por qué quieres abortar a tu niño? Le dijo ella, ¿tú por qué quieres abortarlo? ¿Tú no sabes que ese niño es una vida que está en la barriga, en el estómago, en tu vientre? Y la mujer se quedó sorprendida. ¿Y cómo sabe esta mujer eso de mí? Ella era nuevecita en el Evangelio, pero sin embargo el Espíritu Santo le estaba llevando a profetizar o a predecir un evento de algo que estaba por suceder. Y la mujer se salió del consultorio corriendo, llorando. Yo no sé, ese doctor de repente hacía esas cosas. Y aquel doctor que haga eso debe arrepentirse, porque eso no está bien delante de Dios. Quitarle la vida a los seres humanos no está bien. Y Dios no quiere, por eso le impulsó a esta hermanita que había ido a hacerse un chequeo, y allá así hay muchos consultorios que están sirviendo de una parte y por lo bajo están haciendo otras cosas. Eso también no le agrada al Señor. Y Dios agarra y nos hace ver claramente, o le hace ver claramente a esta chica que no debería abortar. Entonces, profetizar, ¿qué cosa es? Ser inspirado por el Espíritu Santo para declarar algo en el futuro, predecir eventos. Ahora puede suceder que tú no sientas o no tengas el deseo, la inspiración del Espíritu Santo para profetizar, pero tú coges tu Biblia y por fe comienzas a declarar
cosas que la Biblia dice, que la Biblia están en la Biblia, que están escritas, que tú sabes lo que dice la palabra. Por ejemplo, la voluntad de Dios es que un matrimonio nunca se separe. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tú buscas versículos que hablen sobre eso. Como por ejemplo en el libro de Mateo, donde dice, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y tú buscas ese versículo y lo comienzas a declarar como para ti. Entonces tú estás profetizando, porque estás hablando lo que Jesús dijo. Y estás prediciendo lo que Jesús dijo. Entonces eso también es profetizar. ¿Se da cuenta usted? Profetizar es mucho, o hay mucha implicancia en la palabra profetizar. Y dice el apóstol Pablo, le dijo, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Aleluya. Gloria a Dios. Y el profetizar es algo tremendo. Cuando nosotros aprendemos a profetizar es algo hermoso, es algo poderoso, es algo tremendo, porque el enemigo comienza a retroceder cuando sus hijos aprenden a profetizar. Inspirados por el Espíritu Santo comienzan a declarar cosas y no solo se van a la oración a orar y a sentarse y de rodillas, sino que el Espíritu Santo los puede utilizar para utilizar su boca y botar el poder de creación que todos nosotros tenemos para declarar por nuestra boca, para declarar vida, para declarar victoria, para declarar victoria. Por ejemplo, algunas veces yo he estado orando en lenguas y de repente el Espíritu Santo me ha impulsado a declarar y a declarar y a declarar. Los enemigos caen, los enemigos que se levantaron contra ese hombre de Dios caen, los enemigos, la gente que se levantó cae. Estoy profetizando y así estoy un buen rato profetizando. Los enemigos que se levantaron contra ese hombre de Dios caen, los enemigos que se levantaron contra esa persona caen, los enemigos que se levantaron. Y estoy solamente inspirado por el Espíritu Santo profetizando. Y de repente, entonces, sucede, y yo después voy y veo, y sucede lo que realmente profetizamos, porque era inspiración de parte del Espíritu Santo. Y hay cosas por las cuales podemos profetizar que ya están escritas en la Biblia, y podemos profetizarlas. Como por ejemplo, ciertamente Él llevó mis enfermedades y cargó mis dolencias, y por su llaga yo he sido curado. Podemos profetizarlo, porque está escrito. Porque es algo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es algo que el Señor hizo en la cruz. Y podemos profetizar sobre eso. Podemos profetizar. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. En el libro de Ezequiel, capítulo 37. Si tiene su Biblia, por favor, busquemos un momento el libro de Ezequiel, capítulo 37. Está después del libro de Proverbios, de Cantares, de Isaías, de Jeremías. Luego viene Lamentaciones. Y luego está el libro de Ezequiel. Ezequiel, en el capítulo 37, nos da un tremendo ejemplo de lo que significa el profetizar. Si tiene su Biblia, usted puede coger su Biblia, y yo he visto que muchos predicadores han tomado este versículo para explicar muchas cosas, pero también tomemos este versículo para explicar lo que está diciendo el Señor. Y qué bendición poder el día de hoy compartirles esta palabra de parte del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo sea el que les guíe, aleluya, y que les ministre, y que ustedes puedan tener una vida de profetizar en sus hogares, de profetizar en sus casas, de profetizar sobre sus situaciones, inspirados por el Espíritu Santo en su tiempo de oración. Ustedes cambien su oración, y solamente algunos tienen su oración confinada solamente a arrodillarse y a pedir y a pedir, pero nunca el Espíritu Santo, a pesar de que el Espíritu Santo quiere que ustedes sean impulsados a profetizar, no puede, porque la Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pero el día de hoy yo creo en el nombre de Jesús que se desata gente para profetizar, que mucha gente comienza a desatarse para profetizar. Oh, aleluya. A mí me gustó lo que dijo la palabra este pastor, el pastor Carlos, y él dijo lo siguiente. Él dijo,
no había nadie que me profetice, pero yo mismo agarré mi Biblia y comencé a declarar la palabra. Comencé a profetizar, aleluya. Comencé a profetizar. ¿Por qué no se levanta usted el día de hoy y dice, hoy es un buen día, hoy es el día que hizo el Señor, hoy los demonios retroceden, hoy los espíritus inmundos retroceden, hoy día tengo victorias, hoy día tengo cosas buenas, hoy día tengo tiempos buenos, hoy día tengo tiempos de victoria, hoy mi chincha es ganada para Cristo, yo voy a avanzar, voy a seguir adelante, voy a seguir pase lo que pase, estoy avanzando, no estoy retrocediendo. Eso es profetizar, inspirado por el Espíritu Santo. Te aseguro que se hará realidad todo lo que usted declare si lo hace inspirado por el Espíritu Santo en base a lo que la palabra de Dios dice. Usted obtendrá lo que usted ha profetizado. Y el Espíritu Santo muchas veces nos hace recordar a través de personas, a través de gente. Yo recuerdo antes cuando faltaba la provisión, yo sí andaba profetizando del norte, del sur, del este, del oeste. Viene la provisión del norte, del sur. Me metí en oración y oraba. Y cuando estaba inspirado, ahí comenzaba a profetizar y decía, del norte, del sur, del este, del oeste, del norte, del sur, del este, del oeste, del norte, del sur. Viene la provisión a mis manos, viene la provisión a mis manos. Y ahí como que cuando ya no falta, como que uno ya se olvida. No, hermano. Sean que vengan buenos tiempos, o sea que vengan tiempos difíciles, usted profetice. Usted profetice. ¿Por qué no se levanta a profetizar por sus hijos? Aleluya, te digo el día de hoy, si tú te levantas a profetizar sobre tus hijos, te levantas a profetizar sobre tu familia, te levantas a profetizar sobre tu casa, te levantas a profetizar sobre tu trabajo, sobre lo que tú realizas, sobre cualquier cosa en la que emprendes, profetiza. El Señor le dice a la iglesia, no impidan el profetizar. Entonces profetizar es muy importante para el Hijo de Dios o para los hijos de Dios, que todos aprendamos a profetizar. Si la iglesia de Corinto, que era una de las iglesias más difíciles, el apóstol Pablo pudo enseñarles a profetizar, ¿cuánto más nosotros? Dios de los cielos, aprendamos. Pablo un capítulo entero habló de dos cosas importantes: el orar en otras lenguas y el profetizar. Y también habló del profetizar en la iglesia o profetizar en público. Por supuesto que también es esa forma de profetizar. De repente tú estás en la iglesia, están orando en lenguas, están orando en el Espíritu y alguien se levanta y comienza a profetizar. Eso también es profetizar. Eso es en la iglesia. Pero nunca dejes tu vida privada de profetizar. A mí me encanta, por ejemplo, en el Antiguo Testamento cuando yo veo que había cuadrillas de profetas y esas cuadrillas ellos profetizaban. Cuadrillas de profetas. ¿Por qué era tan importante que el profeticen? Porque Dios quería, el Espíritu Santo tomaba a los profetas y ellos comenzaban a profetizar, a declarar. Muchas veces declaraban cosas para romper ciertas situaciones, ciertas cosas que habían, y el Espíritu los inspiraba. Entonces ellos comenzaban a declarar, inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es el profetizar. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos de nosotros vivimos vidas esperando que alguien ore por nosotros sin nosotros ponernos a profetizar? Necesitamos entender que tenemos que madurar. Como iglesia tenemos que crecer. Tenemos que dejar la mamadera y decirle, ay, pastor, ore por mí. Ay, quiero que ore por mí. Y buscando a un pastor para que ore. Tenemos que dejar la mamadera para comenzar a entender que realmente nuestra posición en Cristo Jesús y que también nosotros tenemos autoridad. Miren, yo me preguntaba esto y me decía, y siempre ha estado en mi corazón. Y justo ayer conversaba con unos hermanos en un almuerzo que tuvimos realmente muy lindo. Y yo conversaba con ellos y les decía, yo nunca tuve problemas con la autoridad, o sea, con ejercer mi autoridad. Porque a mí, desde muy bebé, cuando era en Cristo Jesús, hace 5 años, cuando comencé a crecer en la palabra, lo primero que yo aprendí es: no estés buscando a alguien para que te ponga la mano en la cabeza. Lo primero que yo aprendí es eso.
tú tienes la autoridad. Tú tienes autoridad, así que ponte tú la mano en la cabeza y cuando no encuentres a nadie, tú mismo reprendes ese espíritu, esa opresión en tu cabeza, en tu mente, tú mismo. Y yo decía, al comienzo como que me movió, pero yo dije, bueno, como yo no conocía, después de años regresaba al camino del Señor y para mí todo era como nuevo, entonces yo dije, bueno, no voy a estar buscando a alguien. Si mis pastores me lo dicen, entonces yo voy a hacerlo. Y cada vez yo sufría unos dolores de cabeza tremendos, horribles, feísimos, unas migrañas, pero horribles. Y cada vez que me venían los dolores, yo me ponía la mano en la cabeza. Obediente, me ponía la mano en la cabeza y reprendía eso en el nombre de Jesús. ¡Fuera de ahí en el nombre de Jesús! Y tomaba autoridad y reprendía eso en el nombre de Jesús. Y echaba fuera toda opresión de mi cabeza y se iba. Bebito, recién tenía, creo, ni semanas, pero me enseñaron de esa forma mi autoridad. Entonces yo aprendí a no depender, a no estar buscando a alguien para que me ponga la mano en la cabeza. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a ir a otras iglesias, yo veía que los hermanos buscaban al pastor para que le ore. Y yo le decía, yo me preguntaba, ¿y cuándo ellos van a entender su autoridad? Si yo el primer día que recibí a Cristo, el primer día que aprendí mi autoridad. Entonces creamos bebés. Y les criamos gente para que ellos siempre estén dependiendo de la mamadera. Siempre de la mamadera. No. Ya deje la mamadera. Ya deje la teta. Comience a crecer en su entendimiento de quién es usted en Cristo Jesús. Comience a avanzar. Sepa que usted también tiene la misma autoridad. Y aunque sea un bebé, usted sepa que usted tiene la autoridad en Cristo Jesús. Usted puede ponerse la mano en la cabeza ahí donde usted está. Reprender en el nombre de Jesús y tomar autoridad. Y crecer en nuestra autoridad. Por eso yo cuando estoy en la iglesia y veo que alguien comienza a depender mucho de la autoridad de otra persona, sabiendo que esa persona también tiene su autoridad entonces yo le digo, un momentito, le comienzo a enseñar la autoridad en Cristo Jesús, que todos nosotros tenemos, que cada uno de nosotros tenemos. Entonces lo que el cristiano tiene que aprender es a crecer en la palabra de Dios. Ese cristiano tiene que crecer en el entendimiento de la palabra del Señor. Ese cristiano tiene que crecer en su madurez, tiene que comenzar a desarrollarse para que deje de ser un bebé y comience a crecer en el Señor y comience a avanzar. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Recíbalo esto de parte del Señor. Reciba 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 esto de parte del Señor. Aleluya. 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 Ezequiel capítulo 37, ya lo encontró, ¿verdad? Ezequiel capítulo 37, versículo 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Ahí Dios le va a inspirar a este profeta que profetice sobre esos huesos. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Esos huesos estaban secos porque faltaba alguien que profetice sobre esos huesos. Y Dios no lo quiso hacer sino a través de Ezequías, a través del profeta. Y Dios lo quiso hacer a través del profeta porque Dios quería mostrarle y quería mostrarnos a nosotros cómo es que, inspirados por el Espíritu Santo, nosotros podemos hacer que una familia reviva, que un ministerio reviva, que una casa reviva, que tu propia vida reviva, que tu propia vida espiritual reviva. Y no utilizar tu lengua
para destruirse unos a otros y no utilizar nuestra lengua para murmurar, para criticar, sino más bien para profetizar. ¿Por qué no te levantas y comienzas a profetizar sobre tu esposa o sobre tu esposo? Es un hombre de Dios, es un hombre que me ama, es un hombre que me quiere, es un hombre de Dios, es un hombre bueno. Inspirado por el Espíritu Santo, profetiza. Entonces, ahí había un valle de huesos secos, estaban llenos de huesos. Y esos huesos representaban a la sequedad de un lugar o la sequedad de una vida. Cuando no hay una vida de profecía, cuando no hay un tiempo de profetizar. Por eso Pablo le enseñó a los corintios, comiencen a profetizar. Porque los corintios estaban secos en sí mismos. Entonces Pablo tuvo que enseñarles a ellos a profetizar, a profetizar, a profetizar. A que declaren. ¿Qué hacemos cuando las cosas se ponen difíciles? Comenzamos a más bien, ¿sabe lo que hacemos cuando se ponen difíciles las cosas? Profetizamos nuestro problema. Comenzamos a declarar nuestras situaciones, nuestras cosas difíciles, en vez de profetizar. Profetizar sobre esos problemas y decir, hoy es un buen día, es un tiempo bueno, es un tiempo de victoria, avanzamos, mis grupos de oración crecen, los hermanos están madurando. No decir, ay, mira, ese hermano como no cambia tantos años. Si quieres decirle algo, vas y se lo dices y lo aclaras y confrontas su pecado, pero luego te vas a un sitio y comienzas a profetizar sobre esa persona, profetizar sobre esa vida, profetizar sobre esos valles de huesos secos, sobre esa situación, sobre esa cosa difícil. La Biblia dice, profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Profetiza sobre esa situación y avanzarán. Profetiza sobre esos momentos difíciles y crecerán. Profetiza, comienza a profetizar. Yo no sé cuál sea tu situación el día de hoy, pero tú tienes que aprender a profetizar. Aprender a profetizar. Y aquí la Biblia dice que el profeta fue llevado a un lugar para profetizar. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. O sea, Dios le hizo que mire todo el problema. Como muchos de nosotros que estamos delante del problema, Dios así le hizo, mira el problema, profeta le dice, y anda y mira. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Ahora no solamente dice que eran huesos, sino ahora dice que estaban secos en gran manera. Versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, Jehová, tú lo sabes. Y me dijo, entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Quién tenía que profetizar? Era el profeta. Era el profeta. El Señor lo lleva para que él profetice. Entonces, ¿qué esperas, hombre de Dios? Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento que todos nosotros podemos profetizar. Quizás todos nosotros no seamos profetas, pero la Biblia dice todos. No impidáis a profetizar a todas. No impidáis que aprendan a profetizar. No impidáis que aprendan a profetizar. No impidan que aprendan a profetizar. Así que levántate el día de hoy y comienza a profetizar. Tu situación, qué difícil, situaciones difíciles, comienza a profetizar sobre este tiempo de campaña que tenemos. Profetiza, es un buen tiempo, es un tiempo de victoria, es un tiempo de abundancia, es un tiempo de gloria, es un tiempo donde crece, la palabra de Dios avanza, nada la detiene, nada comienza a detener, la palabra de Dios avanza. Todo obstáculo, todo lo que el enemigo haya puesto, todo obstáculo difícil, toda situación difícil que el enemigo haya puesto sobre cualquiera de estas situaciones, caen ahora en el nombre de Jesús. Comienza a profetizar. Si la palabra de Dios dice que Dios lo llevó, entonces le dijo, di, profeta. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos. Profetiza. ¿Qué hemos visto que significa la palabra profetizar? Es predecir, predice eventos, declara. El Señor le dijo, predícelo, decláralo. En el libro de Romanos dice,
a quien creyó, el cual da vida a los muertos, que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Comienza a llamar las cosas que no son como que si ya fuesen. Comienza a declarar, a llamar las cosas, inspirados de lo que diga la palabra. Llama las cosas que no son como si fuesen. Llama las cosas que no son como si fuesen. Bendito sea el Señor. Te aseguro que esos huesos secos vivirán. Te aseguro que esos huesos que estaban dormidos comenzarán a vivir. ¿Qué representan los huesos secos? ¿Qué son los huesos secos? ¿Qué son los huesos secos? Los huesos secos, ¿sabes qué son? Un matrimonio destruido, un hogar despedazado. Los huesos secos son tu vida que no tiene gozo. ¿Por qué no comienzas a profetizar el día de hoy? Estoy lleno de gozo. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Señor. Hoy día es un día de gozo para mí. Es un día de bendición. Es un día de victoria. Es un buen día. Es el día que hizo el Señor. Me alegraré y me gozaré en Él. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Me alegraré. Comienza a profetizar. Bendito sea el Señor. Es que tienes que entender que hasta que tú no declares, esos huesos no se levantarán. El Señor lo llevó y le mostró y le dijo, mira, declara. Habla. Por eso el Señor Jesús dice, de toda palabra ociosa, de ella darán cuenta en el día del juicio. Habla. Profetiza. Comienza a hablar. No, pero pastor, ¿sabe qué? Yo no siento, muchas veces no vas a sentir. Pero no importa que no sientas, lo que interesa es que lo creas. Y tú agarras y te paras y dices, huesos secos comenzarán a vivir. Y estas finanzas que están muertas, este trabajo que no encuentro, comenzaré a encontrar. Yo salgo a buscar trabajo, salgo a encontrar. No solamente salgo a buscar, sino salgo a encontrar. ¿Por qué no profetizas sobre las almas? Y dices, las almas vienen del norte, vienen del sur, vienen del este, vienen del oeste, vienen de todos lados. Dice, leamos el 5 de nuevo, por favor. Ezequiel capítulo 37, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haréis subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me mandó. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Ese ruido que hay representa a que las circunstancias van a comenzar a moverse cuando tú comienzas a declarar la palabra. Y he aquí un temblor y comienzan a moverse los cimientos. Y dice, y los huesos se juntaron cada uno con sus huesos. Y miré aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven sobre los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró el espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Cómo está tu situación? ¿Cómo están las cosas que estás pasando? ¿Estás profetizando sobre ello? ¿O solamente estás llorando, esperando que la corriente te arrastre? Y estás levantándote y profetizando. Este juicio se detiene, estas situaciones se detienen, estas cosas no avanzan más. Voy a comenzar a profetizar, voy a levantarme a profetizar sobre esta situación, voy a levantarme a profetizar sobre este problema, voy a levantarme a profetizar sobre esta circunstancia, sobre este momento difícil, sobre esta circunstancia. Oh, en el nombre de Jesús, levántate ahora y comienza a profetizar, pueblo de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Llegó el tiempo de profetizar, llegó el tiempo de declarar, llegó el tiempo de profetizar la palabra, llegó el tiempo de levantarnos y profetizar y comenzar a profetizar en el poder del nombre de Jesús. Sí, mi hermano, hay un poder en profetizar en el nombre de Jesús. Gracias.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias. Gracias porque tú nos enseñas, Señor. Porque tú nos das entendimiento para que nosotros tomemos el campo del enemigo. Gracias porque tú nos das entendimiento para que nosotros avancemos, Señor, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Levántate en el nombre de Jesús y comienza a profetizar. Levántate en el nombre de Jesús y comienza a profetizar. Levántate en el nombre de Jesús y comienza a profetizar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Levántate, hermano, donde tú estés y comienza, levanta tus manos en alto y declara. Declara la palabra. Aquí con sus palmas. Comienza a declarar en el nombre de Jesús. Con fuerza. Comienza a declarar. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Comienza a decirlo. Comienza a profetizarlo. Comienza a decir: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo profetizo que este día es un día de bendición. Yo profetizo que este día es un día de victoria. Profetizo en el nombre de Jesús. Profetizo. Comienzo a profetizar en el nombre de Jesús. Profetizo vida. Profetizo vida sobre mi hogar. Profetizo vida sobre mi familia. Profetizo vida sobre mi casa. Profetizo vida sobre mi hogar. Profetizo vida en el nombre de Jesús. Profetizo vida en el nombre poderoso de Jesús. Este es el tiempo en que se levanta. Este es el tiempo en que se levanta la radio. Este es el tiempo en que se levanta. Este es el tiempo en que caen nuestros enemigos. Aquellos que conspiraron contra nosotros caerán. Aquellos que conspiraron contra nosotros no se levantarán. Oh, aleluya. Y nos levantamos en el nombre de Jesús para profetizar sobre las naciones. Para profetizar que iremos a las naciones a predicar, a llevar tu evangelio, a llevar tu poder, a llevar tu gloria, a llevar tu poder, Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Levántate y profetiza, pueblo, levántate y profetiza. Este es el tiempo, dice el Señor. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo ahora. Tienes que profetizar sobre esos valles de huesos secos, sobre esa situación, sobre ese momento difícil, sobre esa circunstancia. Comienza a levantarte a profetizar y di: yo profetizo sobre mi hogar, profetizo sobre mi casa, profetizo sobre mi matrimonio, profetizo sobre mis hijos, profetizo en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Con espada en su boca, la palabra de Dios, para atar y desatar en el nombre de Jesús. Profetiza, esos huesos declaren su nombre. levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créeme, Profetiza, esos huesos declaren su nombre. levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créeme, El Espíritu del Señor nos ha dado autoridad para arruinar y destruir toda obra de maldad. Como Ezequiel profetizó aquellos huesos, declarando vida, espíritu de vida. Profetiza, esos huesos declaran su nombre. levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créeme, Profetiza, esos huesos declaran su nombre. Levántate. Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créeme, Una explosión de triunfo. Dios está levantando un ejército. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Dios está levantando un ejército valiente. Dios está levantando un ejército para pelear. Con espada en su boca, la palabra
para atar y desatar en el nombre de Jesús. Profetiza, esos huesos declaran su nombre. Levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créele. Profetiza, esos huesos declaran su nombre. Levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créele. El Espíritu del Señor nos ha dado autoridad para arruinar y destruir toda obra de maldad. Y como Ezequiel profetizó, aquellos huesos declarando vida, espíritu de vida. Profetiza, esos huesos declaren su nombre. Levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créele. Profetiza, esos huesos declaran su nombre. Levántate, Las circunstancias cambiarán, la palabra permanece. solo créele. Tú veniste a una convocación profética. A lo mejor veniste de tu país con alguno o que otro problema. Quizás con crisis financiera, con problemas en tu salud, en tu hogar, en tu ciudad. Yo no sé qué trajiste, moribundo. A Ezequiel lo llevaron al valle de los huesos secos. Y la orden fue: profetiza sobre ellos. Lo hizo una y otra vez hasta que aquellos huesos cobraron vida. Hoy tú y yo vamos a tener una acción profética. Vamos a tener una acción profética. Dije, vas a gritar, vas a profetizar, vas a levantar una bandera, vas a profetizar sobre las circunstancias. ¿Estamos listos? ¿Listos a sonido las trompetas? Habla la palabra sobre la circunstancia y profetízalo. Eso tiene que cambiar. ¡Profetiza! Cambia las circunstancias. Hay restauración. Hay liberación. Hay provisión. Hay un paso decisivo que cambiará tu vida y el rumbo de todo tu ser. Invítalo a Jesús a entrar en tu corazón. La palabra de Dios dice que si nosotros dejamos entrar a Jesús en nuestro corazón, Él vivirá en nosotros y hará de nosotros una nueva criatura, una nueva persona. Necesitas que Jesús esté dentro de ti, en tu corazón. Invítalo a entrar. Haz esta oración junto conmigo y déjalo entrar en tu corazón. Dile: amado Dios, el día de hoy me arrepiento de todo corazón por haber vivido lejos de ti. Te pido perdón por mi indiferencia y te pido perdón por mi lejanía y por mis pecados. Y hoy te recibo y te acepto como mi único Señor y mi Salvador. Creo que tú estás vivo y que resucitaste de los muertos al tercer día. Sé que regresarás por mí. Te invito, entra en mi corazón y haz de mí una nueva persona. Hoy te llamo mi Padre y sé que mis pecados me han sido perdonados. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero darte 3 consejos importantes. El primero, consíguete una Biblia y léela todos los días, ya que la Biblia es la palabra de Dios y es el alimento para tu vida. El siguiente consejo que quiero darte es: ora a Dios todos los días, conversa con Él, habla con Dios como tu Padre y cree en tu oración que todo lo que pidas se te concederá. Y tercero, busca un lugar donde te enseñen más de la palabra de Dios y donde aprendas más de la Biblia. Que la paz del Señor y el favor de Dios estén contigo.